Bueno, en el primer video, es decir, en el video anterior, hicimos referencia a las ventajas y desventajas de la revisión sistemática. Ahora vamos a ver la estructura que hay que seguir en la revisión sistemática. Por allí hay algunos documentos que hablan de 27 ítems, es decir, hay digamos, información importante sobre todo esto. Sin embargo, en este video, como les dije al inicio, tiene la intención de la parte práctica y bueno, se va a tratar de abarcar lo que habla a lo que se refiere a esos 27 ítems, pero de manera práctica. Entonces, en la primera parte lo que debe ir, o sea, se inicia, llamémoslo así, con el resumen. En este resumen se incluyen los principales hallazgos en el trabajo de investigación, en este caso, lo que se ha obtenido en la revisión sistemática. Luego debe prepararse, digamos, una especie de capítulo destinado a lo que es la introducción. Aquí se colocan los conceptos teóricos más relevantes acerca del tema que se está estudiando. Luego se tiene lo relacionado con los materiales y métodos. En esta parte, o en este apartado, en este punto, se comienza con las estrategias de búsqueda. Imaginemos el siguiente tema de estudio: estrategias innovadoras para mejorar el proceso discursivo de los alumnos de educación básica. Entonces aquí se pudiera comenzar diciendo, en este estudio, o este estudio fue desarrollado buscando literatura relevante en las bases de datos electrónicos, entre otros, los repositorios, y allí estoy presentando algunos con su dirección electrónica, el Digital Library, el Digital del Consejo, Ciencias Sociales, la Universidad de los Andes de Venezuela. Otro sería el directorio de las revistas. Dialnet tiene pues su dirección electrónica. El directorio de Open Access de la Journal, Redalyc, Latin y el Caribe en España, Portugal, las revistas científicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, valga la redundancia, la revista Cielo, las tesis y disertaciones, Digital Library, Open Tesis, portal de tesis doctorales en red. Estos pues son los, digamos, en este caso, lo que se revisó. Ahora, lo conveniente es, o un aspecto importante es, que una vez que se indica el documento, el artículo que se obtuvo en estos repositorios, en estas fuentes, se debe colocar el año de ese documento, de ese artículo, de esa tesis. Eso es conveniente hacerlo, es necesario y debe estar allí en esa parte. Ahora bien, siguiendo con la estructura de la revisión sistemática, se tiene ahora la evaluación de la calidad de los artículos. ¿Y en qué consiste esto? Pues una vez que se han seleccionado las fuentes de información, se hace la evaluación de la calidad de cada artículo, atendiendo los criterios de rigor científico que establece el investigador. Él es quien establece esos criterios, obviamente en función del estudio que está haciendo y de las revisiones que está haciendo.
En esa evaluación debe tenerse en cuenta el diseño del estudio y se le asigna 3 puntos si ese diseño incluye procedimientos aleatorios, si corresponde a un estudio prospectivo o explicativo o predictivo o aplicativo, longitudinal. Ahora, los estudios que no incluyen procedimientos aleatorios se les asigna un punto. Repito, estos son criterios que establece el investigador. Y en este caso se establecieron, esas puntuaciones, obviamente en función de la revisión que se hizo antes de preparar estos videos y viendo un poco los criterios tanto en el campo de la salud como en algunos de educación. Ahora, los estudios que están orientados al reporte de casos y los netamente descriptivos no se les asigna puntuación. Ahora bien, recordemos que hay estudios descriptivos que tienen hipótesis. Entonces, esas hipótesis hay que verificarlas. Y ya entra las técnicas estadísticas. Entonces ya no se puede, ya no se deja de asignarle una puntuación, sino que se le asigna la puntuación que corresponda, que sería un punto. O bueno, ya va a depender de lo que haya hecho. Ahora tenemos el tamaño de la muestra. Estoy en el punto de la evaluación de la calidad de los artículos. El tamaño de la muestra se va a revisar en el artículo, en el documento, si ha sido obtenida con procedimientos estadísticos. Es decir, si se tomó en cuenta la prevalencia, el nivel de confianza, el error máximo admisible. Si esto aparece en el artículo, se le asigna un punto. En caso que no tenga esos elementos, se coloca 0. Si hay descripción adecuada de la selección de los datos, es decir, si ese artículo que se está revisando tiene la descripción adecuada, precisa, en otras palabras, adecuada, me refiero a que sea clara, precisa, coherente de los datos. Si eso lo tiene, se le asigna un punto. De no tenerlo, se le asigna 0. El otro aspecto que se revisa en el artículo, cuando estamos en la evaluación es si se detalla la validez de la medición de los métodos. Si eso lo está presente allí, se le asigna un punto. De lo contrario, se le asigna 0. Si hizo el uso del método estadístico adecuado. ¿Y qué vamos a entender por método estadístico adecuado? Bueno, en primer lugar, si está en correspondencia con los objetivos del estudio. Luego, si en realidad está alineado con los niveles de medición de la variable. Entonces, si eso es así, entonces se le asigna un punto. De no tenerlo, pues se le agrega 0. El otro aspecto a considerar en la evaluación de la calidad de los artículos es si en el análisis se narran los factores de confusión. Porque obviamente en un estudio bien llevado, pues va a haber, cuando se revisan esos trabajos, pues van a haber diferentes posturas. Y allí pueden haber posiciones similares, posiciones contrarias. ¿Y por qué no? Situaciones que lleven a confundir, a la confusión del procedimiento. Si eso es así, se le asigna un punto. De lo contrario, se le coloca un 0. En este caso en particular, este ejemplo que estoy colocando, la calificación máxima es de 8 puntos.
se necesita construir una escala para categorizar este tipo de estudio. ¿Cuál tipo de estudio? Imaginemos que estamos trabajando, ya lo dije anteriormente, con las estrategias innovadoras para mejorar el proceso discursivo. Mediante esa escala, el investigador va a poder elegir los artículos con los que se va a quedar y los que va a descartar. Un poquito más adelante vamos a hablar de esa escala. Luego vienen los criterios de selección. En este punto se detallan los diseños que se van a involucrar. ¿Cuáles son las características de los diseños que se van a incorporar? Por ejemplo, si son estudios de campo, si son experimentales, si son cuasi experimentales, si son con pre y post-test, entre otros que hay. Y el otro aspecto, el punto 6, o digamos el paso 6 o la fase 6 de la estructura de la revisión sistemática, viene a ser la recolección de datos y análisis. En esta fase de la revisión sistemática se decide sobre la información que se va a registrar. Por lo general, esta actividad se realiza con dos revisores. Ya hablamos hace un momento de ello en las limitaciones. ¿Para qué? Para establecer el cotejo de la información que ha recolectado cada uno a fin de tomar decisiones en conjunto acerca de los resultados y concluir finalmente con ese proceso. Ahora bien, vamos a ver los criterios para valorar los artículos, es decir, a esa tabla que hice mención hace un momento, a esa escala, perdón, que hice mención hace un momento. En este caso dije que tiene la puntuación total de ese ejercicio, digamos, ficticio que estoy haciendo, porque en realidad el trabajo no se hizo, he mencionado el tema, pero el trabajo no se desarrolló, o sea, no se hizo el análisis, la revisión sistemática. Estoy tratando de modelar el proceso. Entonces, estudios con valoración de 0 a 4 son considerados de baja calidad metodológica. Los que tengan de 5 a 6 puntos se consideran de mediana calidad metodológica. Y los que tengan una valoración de 7 a 8 puntos son considerados de calidad, de alta calidad metodológica. Se concluye entonces que por lo general el metaanálisis y la revisión sistemática deben incluir los trabajos que tengan por lo menos mediana calidad metodológica. Aunque va a ocurrir, o pudiera ocurrir, que hay que incluir estudios con baja calidad metodológica por haber quedado muy pocos artículos seleccionados. Imagínense que se revisaron 100 artículos y de esos 100 artículos se encuentra que al hacer el estudio de la calidad y al hacer la valoración de ellos, solamente 3 tienen alta calidad metodológica. O 3 hay uno que tiene alta calidad metodológica y 2 que tienen mediana calidad metodológica. Y los demás estarían en baja calidad metodológica. Entonces, claro, no es que se va a seleccionar cualquiera de los que tenga baja calidad metodológica. Habrá que reflexionar y revisar nuevamente esos estudios, porque aún estando en esa posición, llamémoslo así, pudiera tomarse alguno de ellos. Viene lo relacionado, vamos por el punto 7, a la descripción de resultados. Esa estructura está constituida por 11 puntos.
por 11 fases, por 11 puntos. La descripción de los resultados que se han encontrado en la revisión sistemática, pues en este punto hay que especificar la cantidad de artículos revisados y después del proceso de evaluación se registran lo que finalmente quedaron. Es decir, todo esto hay que irlo precisando, hay que irlo documentando. Es muy similar a esa revisión sistemática a un trabajo cualitativo, y de hecho es una investigación, toda esa revisión comprende eso. Ahora, con relación a la calidad de los estudios, esta calidad se especifica de los estudios que finalmente van a quedar una vez realizada la revisión sistemática. Para ello se puede construir una tabla como la siguiente, donde aparece el autor, qué grupo de estudio ha tenido, cómo quedó integrada la muestra, la edad de los integrantes de la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información y las cualidades de esos instrumentos, y cuáles fueron los principales resultados. Entonces aquí, en esta primera fila, se colocaría el autor, y obviamente el año de ese artículo, y luego se empieza a colocar, que esto ya se hizo previamente, a ir detallando, a ir documentando cada uno de estos aspectos acá. Y eso va a formar parte de ese informe que se está realizando. El punto 9 es el proceso de discusión. Pues allí se discute acerca de los trabajos que han sido categorizados, solamente esos. Se va a discutir sobre ellos. En el punto 10 vienen las conclusiones de la revisión sistemática. Y en el punto 11 viene la referencia bibliográfica. ¿Cuáles? Pues todas esas que se consultaron en los diferentes repositorios, en las diferentes, fuentes de información. En líneas generales, esta es la estructura de las revisiones sistemáticas, aunque puede variar en la forma, según la revista donde se encuentran esos artículos. Pero esas variantes pueden ser de forma, mas no de fondo. En el fondo casi se mantiene lo mismo, y seguramente ustedes, cuando han revisado los artículos, se van a dar cuenta que la revista tiene una estructura, tiene una exigencia, pero en el fondo lo que se requiere es, la visión clara del fenómeno que se ha estudiado. Vamos a dejar esto por acá.